Hola, buenos días. Hola, buenas. Estamos con Diego Molina de Super Gourmet en el Mercado Central. Estamos preguntando hoy en el Mercado Central primero por esa propuesta de sanción de 60.000 euros que viene directamente del Ministerio, que vino el viernes, supimos de la noticia el viernes pasado. Entonces primero preguntar a los vendedores si a alguien les habían comunicado o desde gerencia o desde la concejalía la normativa de llevar guantes y mascarilla. No, vamos a ver, nosotros somos conscientes de que había que llevar guantes y mascarilla en el momento que la policía local hace una inspección in situ y comprueba que la mayor parte de la gente parece ser que no lo llevaba. Ni por parte de la asociación ni por parte de la concejalía nos han comunicado en ningún momento las normas higiénicas que había que mantener para prevenir un poco la contaminación del virus. Claro, esto al final lo que estamos viendo y todo el mundo nos estáis diciendo, tanto vendedores como incluso alguna persona de aquí, del mercado, es el daño a la imagen del mercado que ha hecho esa noticia, que se ha difundido en medios de toda España. Entonces, si ya de por sí estaba complicada la situación por el coronavirus, estamos viendo como ya de hecho están cerrando casi todas las tiendas, igual que has hecho tú con Super Gourmet, que has cerrado todos los puestos en el mercado. ¿Cómo te ha repercutido? Bueno, es una noticia negativa, traslada una imagen de negocios que incumplen las normas sanitarias, cosa que no es cierto. Aquí todo el mundo respeta las normas siempre y cuando las tengan claras, como es normal. Pero repito que ni por parte de la concejalía ni por parte de la asociación se transmitieron unas normas claras de lo que había que cumplir en ese caso. Es más, el mismo día 20 se mandaron el documento que elaboró el Ministerio de Sanidad, que no lo pasaron a todos los vendedores, pero al día 20 de este mes de marzo. Antes no teníamos ningún tipo de noticia. Claro que es el mismo día además que se hace la inspección y por la mañana se ve y se hace la propuesta de sanción. Correcto, eso lo hacen a posteriori, se pasa la norma por WhatsApp a todos los vendedores y anteriormente, repito de nuevo, nadie tenía conciencia de que tenía que cumplir, pues, el ir con guantes, el tener una mascarilla y demás. Algunas empresas lo hacíamos a motus propio, en el sentido de que entendíamos que era algo necesario. Nosotros lo hemos hecho, de hecho se pueden observar en diferentes grabaciones de televisiones que nuestro personal lo llevaba anteriormente a esto, pero es cierto que la mayor parte de la gente parece ser que no lo llevaba. Claro, aparte otra de las cosas que nos ha llamado poderosamente la atención es que a las 7 de la mañana ya el teléfono, los pedidos telefónicos prácticamente están colapsados. Ahora hemos pedido también una entrevista a ver si nos la quiere dar con la gerente del mercado, pero muchos de los vendedores nos estáis diciendo que no sabéis dónde van esos pedidos porque no os estáis enterando la mayoría de vendedores. ¿Cómo puede ser que esté colapsado, digan que los vendedores no dais más abasto y luego veamos la imagen de que se están cerrando las tiendas por falta de pedidos? Sí, bueno, el servicio de domicilio de la Asociación de Mercados, de Asociación de Vendedores del Mercado Central, es un coto privado de, se puede decir, un 5% de los vendedores, que en connivencia con empleados de la propia asociación pues se reparten los pedidos a domicilio. La mayor parte de los pedidos entran por vía telefónica, el cliente por agilidad y por rapidez hace su pedido de toda su cesta de la compra y los empleados de la asociación, con las directrices que les marquen, entiendo, hacen la distribución. Nosotros, que tenemos 3-4 puntos de venta, pues pedidos, pues creo que en el mes de marzo nos han entrado 2 o 3, nada, ridículo, y de unos importes irrisorios. Pero no es nuestro caso en particular, es el caso generalizado. Como habéis podido ver, el malestar es muy grande. Mientras hay una actividad normal que te permite funcionar, que te permite